Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, pasado mañana sábado tenemos nuestro seminario en la parroquia de San Columba, al cual están invitados todos aquellos que puedan asistir. Vamos a dialogar sobre el budismo, que es esa gran religión que está presente en medio Asia, por no decir en Asia entera. Y el domingo, Día de los Padres, también tercer domingo de mes, día en honor, tenemos la celebración de la Eucaristía en honor del Divino Niño. Todo aquel que pueda asistir, bienvenido sea. El que no pueda, únase en espíritu y rezaremos mutuamente unos por otros. Y concluyendo la presentación de Juan, ¿qué finalidad tenía presentarnos la venida del Espíritu Santo, esa nueva creación? Pero incluso Juan se presenta un poco, como diríamos, revolucionario, porque él nos coloca, San Juan también coloca la ascensión de Jesús al cielo el mismo domingo de Pascua. Y él mismo lo justifica, lo dice durante la última cena. Si no me voy al cielo no vendrá a ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo, pero si me voy se lo enviaré. Esas son palabras de Jesús transmitidas por Juan en el capítulo 16, verso 7. Es decir, para que el domingo de Pascua pueda haber bajado el Espíritu Santo, ese mismo día tiene que haber subido Jesús al cielo. O sea, mete los tres acontecimientos importantes, la resurrección, la venida del Espíritu Santo y la ascensión, el mismo largo día, pero el mismo día. Por eso menciono también la ascensión del Señor el día de Pascua, lo hace en el relato de la aparición a María Magdalena, cuando ella quiere aferrarse a sus pies y le dice: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve y diles a mis hermanos, estoy subiendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Juan 20, 17. Para el Evangelio de Juan, pues, los tres acontecimientos ocurrieron el mismo día de la Pascua, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Punto. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? Para Lucas, en cambio, la presentación es diferente a la de Juan. Para Lucas, la venida del Espíritu Santo se produjo el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de Pascua. ¿Por qué razón? Porque el uno lo hace el mismo día todo un paquete y Lucas espera 50 días. En parte Lucas presenta los 50 días por el sentido que tenía esta fiesta para los judíos. No olvidemos que en tiempo de Jesús, Pentecostés era una fiesta muy especial, pues en ella se recordaba la llegada de los israelitas al monte Sinaí. Han huido de la esclavitud de Egipto, las han pasado negras en el camino y tras 50 días de marcha por el desierto, de ahí por 50 Pentecostés, ellos habían llegado al monte sagrado para allí hacer una alianza con Dios. Pero, ¿qué había ocurrido en ese monte? Allí Dios había hecho bajar del cielo las tablas de la ley y se las había entregado al pueblo. De modo que todos los años, al llegar Pentecostés, los judíos celebraban el descenso de la ley divina sobre el monte Sinaí. Y de ahí, como consecuencia de ese descenso, de esa llegada de las tablas de la ley, la alianza pactada con Dios y su pueblo. Pues así podemos entender un poco mejor el por qué Lucas nos presenta 50 días. Para Lucas, el Espíritu Santo bajó en Pentecostés porque vino a realizar una nueva alianza. Fíjense, Juan es una nueva creación. Lucas es una nueva alianza. Por eso Lucas emplea detalles en su relato que revelan esta intención. ¿Cómo comienza Lucas su narración? Al cumplirse el día de Pentecostés, no al llegar el día de Pentecostés como ponen algunas traducciones, sino al cumplirse el día de Pentecostés. Con esto ya nos indica el hecho de que está por suceder, viene a cumplir algo que se hallaba incompleto. En otras palabras, hasta ese momento Pentecostés era una fiesta que los judíos celebraban de un modo imperfecto y ahora con Jesús ya está por llegar a su plenitud. Es significativo también que Lucas ubique el episodio de Pentecostés en el piso superior de una casa. El libro de los Hechos 1:13. Si consideramos los pequeños ambientes de las casas palestinas, es dudoso que el Pentecostés haya tenido lugar en una de ellas. Difícilmente pudieron haber entrado allí las 120 personas que Lucas dice que participaron en el libro de
nos cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 1 al versículo 15. Y muchos menos si cuenta, como más adelante, una inmensa multitud de testigos que presenció aquel acontecimiento. Lo más probable que históricamente el hecho haya sucedido, imagínense dónde. ¿Dónde llegó el Espíritu Santo? En el templo de Jerusalén, mientras los discípulos se hallaban allí rezando. Pero Lucas lo coloca en el ambiente, en la habitación superior de la casa, aun con toda la dificultad que ello significa, porque para la antigua alianza había tenido como escenario un monte, la nueva alianza tenía que estar situada en un lugar elevado. La sala de los discípulos, pues, quedó convertida por Lucas en el nuevo Sinaí. Fíjense que hay que jugar con las comparaciones, con los recuerdos. Nueva creación, todo de un golpe. Creación, resurrección, los datos que hemos visto anteriormente. En Lucas lo coloca 50 días. Y es en la montaña, en lo alto, donde reciben las tablas de la ley, donde se hace la alianza. Él lo coloca en el piso alto, en el templo de Jerusalén. Asimismo, Lucas coloca en su relato de Pentecostés una ráfaga de viento fuerte, junto con unas lenguas de fuego. Esto está también puesto para recordar, está puesto con malicia, está puesto con doble intención. Y el recordar eso, pero sobre todo recordar la alianza que se hizo en el Sinaí. Juan recurre al libro del Génesis, Lucas recurre al libro del Éxodo. Aquel día sobre el monte hubo truenos, relámpagos y bajó fuego del cielo. Capítulo 19 del Éxodo. Por eso en el nuevo Sinaí debían darse también estos fenómenos. Pero mientras junto al monte Sinaí solo se encontraban reunido el pueblo de Israel para hacer la alianza, ahora junto a la habitación del piso superior se hallaba reunida una multitud venida de todas las partes del mundo. Partos, medos, elamitas, etc. nos pone la narración de esos pueblos. Es que ahora la nueva alianza Dios la hace no con un pueblo, la hace con todos los pueblos. El carácter universal de la llamada de Dios. Esa es la finalidad, una de las finalidades de Lucas. Ahora, hay más diferencias entre un Pentecostés y otro. Mientras en el monte Sinaí habían bajado del cielo las tablas de la ley, en el Pentecostés de Nuevo Testamento, lo que baja es el Espíritu Santo. O sea, uno es las tablas, otro es el propio Espíritu. De modo que aquella alianza antigua escrita sobre piedra y basada en la ley quedará reemplazada por la nueva alianza escrita en el corazón de los creyentes y basada en el Espíritu Santo. Para Lucas, la función del Espíritu Santo al bajar sobre los discípulos el día de Pentecostés, ¿cuál fue? Fue muy sencillo: reemplazar la antigua alianza por otra definitiva y eterna, destinada a todos los seres humanos y ya no basada en el cumplimiento minucioso de preceptos, sino en la voz del Espíritu que habla al corazón de cada creyente. La alianza no es hacer 365 cosas positivas y 248 negativas, hasta un total de 613 mandamientos. No, eso es lo que el Sinaí había traído para el pueblo. Lo que Jesús trae para el pueblo, para la comunidad, es una llamada universal a la salvación, enviada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu que habla al corazón de cada creyente. No es necesario hacer cosas, es dejarse llevar por el Espíritu. Ahora, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos? Pues muy sencillo, no lo sabemos. Debió de ser en alguna de esas reuniones que cautelosos y con miedo ellos solían tener después de la resurrección de Jesús. Se juntaban para rezar, para lamentarse. De pronto se vieron invadidos por una fuerza extraña y maravillosa que los animaba, los transmitía poderes desconocidos y los impulsaba a hablar como nunca se habían imaginado. Y ahí fue donde comprendieron que era el Espíritu del Señor. Más tarde, la tradición posterior contó esa experiencia de dos maneras. Una recogida por Juan, ubicada en la Pascua, y la otra recogida por Lucas en Pentecostés, porque cada uno quería dejar un mensaje diferente. ¿Cuál fue el mensaje de Juan que quiso transmitir? Que cuando uno recibe el Espíritu de Dios se transforma en una nueva criatura
en un nuevo ser, en una nueva creación, y no debe mirar para atrás. No debe volver atrás. Le puede ocurrir lo que a la mujer de Lot, convertirse en estatuas de sal. Y sin embargo Lucas quiere decirnos que quien recibe el Espíritu Santo ya no puede obedecer a otras voces que no sean la voz del Espíritu. No sabemos exactamente, como les repito, qué día bajó el Espíritu Santo y provocó el nacimiento de la Iglesia. Por eso, en vez de decir que la Iglesia nació en Pentecostés, sería mejor que dijéramos que Pentecostés ocurrió cuando nació la Iglesia. Pero desde el punto de vista de los expertos, de los teólogos, Pentecostés no es un día de 24 horas, sino una etapa histórica, un momento histórico que comenzó con la resurrección de Jesús y durará ¿hasta cuándo? Durará hasta el final de los tiempos. Y durante ese lapso cada uno tiene que hacer el valiente esfuerzo de vivir su propio Pentecostés, transformándose en una nueva criatura y escuchando la voz del Espíritu. Son muchos los que lo hacen. Por eso Pentecostés es un día que amaneció hace 20 siglos y que aún le queda mucho para anochecer. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y vamos a hablar ahora de un personaje muy controversial. Es interesante cuando uno analiza cada uno de los 12 seguidores de Jesús, cada uno de ellos es para escribir una novela,
para que vieran. Muchos de ellos nos han llegado distorsionados en el tiempo, pero cuando los vemos, los colocamos en el contexto, en el texto y en el contexto, vemos que eran unos personajes interesantes. Y lo que después hemos hecho con ellos, pues ni les cuento. Uno de los principales, por así decir, al menos de los más bocones que había en el grupo, era Pedro. Ahora, ¿cuándo conoció Pedro a Jesús? Pedro es probablemente el apóstol más conocido de los 12 que andaban con Jesús. De los 70 y pico, 100 personas que andaban. Quítense de la mente que era un grupito de 12, un grupito cerrado, que estaban siempre mirándose unos a otros, recelosos. No. Era un grupo grande de seguidores, itinerantes si quieren, que estaban con Jesús un tiempo, pero que Jesús les entusiasmó. Pedro, cuentan muy poco de él los evangelios, e incluso lo poco que cuentan es contradictorio. Un individuo que es capaz de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y después dice, no, yo no lo conozco, déjense de vainas, déjense de cuestiones. Sabemos que había nacido en Betsaida Julia. Betsaida hoy en día es un chorro de ruinas, desapareció la ciudad, simplemente se logró localizar en unas ruinas y están más o menos atendidas. Un pueblito ubicado a 3 kilómetros al norte del lago de Galilea. Siendo ya adulto, se trasladó con su familia a Cafarnaún, según nos lo narra Marcos en el capítulo 1, verso 29, y se trasladó allí por una razón muy sencilla, por cuestión de negocios, para montar el negocio de la pesca junto con su hermano Andrés. Su estado civil era casado, y la suegra de él vivía con él en la casa. El lazo que lo unía a su esposa era tan fuerte que aun cuando abandonó momentáneamente su hogar para seguir a Jesús, cuando se convirtió en misionero lo hizo acompañado por su esposa. O sea, no dejó la mujer abandonada en el pueblo, en Cafarnaún. Miren, esas devociones y esas cosas de que dejándolo todo lo siguió y demás, y dejó de traer mujer y esposa, esposo, hijos, hijas, cualquiera, eso son un cuento chino. Los discípulos que siguieron a Jesús, hubo un momento sí, probablemente estuvieran ellos solos, pero después se dedicaron a la predicación del Evangelio acompañados de su esposa, acompañados de su familia. Las cosas eran más normales de lo que muchas veces nos han querido vender. Pero bueno, esos otros 50 centavos. El lazo familiar que lo unía era indisoluble, prácticamente. Eso nos lo narra la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5, no me lo invento yo, que anduviera con la esposa. Parece haber tenido cierto interés por las cuestiones religiosas, porque con su hermano Andrés solía frecuentar los grupos de reflexión presididos por Juan el Bautista. O sea, no piensen que en aquella época era levantarse temprano, trabajar, limpiar las redes, tirar las redes, recoger los pescados, no. También tenían sus tiempos de ocio, sus tiempos de compartir. Ahora ya empiezan las discrepancias cuando queremos saber cómo se llamaba su padre. San Mateo le llamaba Jonás, capítulo 16, verso 17. Pero según Juan se llamaba Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 42. Ahora, esos son peccata minuta, que se dice vulgarmente, son cosas sin trascendencia. Las discordancias aparecen sobre todo en el hecho tan importante como es el de su vocación. En el Evangelio, para variar, tenemos 3 versiones diferentes de la vocación de Pedro. Marcos cuenta que un día Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, que andaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces simplemente les dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato dejaron sus redes y se fueron con él. Punto. Capítulo 1, versos 16 al 18 del Evangelio de Marcos. Si la leemos así tal cual, pelada, resulta un tanto insólita. Si es la primera vez que Pedro ve a Jesús, no sabe quién es, no lo escuchó predicar, ni lo vio hacer ningún milagro, ni sabe para qué le llama, ¿cómo diantre va a decidir dejar todo e irse detrás de él?
¿Puede un hombre adulto, con familia, casa, trabajo, abandonarlo todo repentinamente y seguir a un desconocido transeúnte que aquel día pasaba por casualidad junto al lago sin preguntar siquiera quién es él ni qué intenciones tiene? Es un poco difícil de entender. Pero a Marcos no le interesaban estos planteamientos ni la incoherencia del relato. Su propósito era contar de esa manera la vocación de Pedro, era mostrar la prontitud que hay que tener ante el llamado de Jesús y la disponibilidad de dejarlo todo cuando se está frente a él. Quiso enseñar el apóstol que quien sigue al Señor no lo hace por hermosas teorías ni por sus bellas ideas ideológicas, sino que lo hace por ser él mismo, por ser el que ama sin razón alguna. Jesús debe ser el centro de nuestra atención más allá de lo que pida, exija o dispone de nosotros. Mateo, al componer su evangelio, puso el mismo relato de Marcos. Pero Lucas, para variar, al escribir el suyo no quiso incluir esta narración. ¿Cómo diantre iban a creer sus lectores que fue así la vocación de Pedro? Y para que el relato tuviera más realismo, hizo en su evangelio 2 cambios. Primero, no puso el llamado al principio, sino más adelante. Y segundo, ubicó en un contexto más adecuado a la invitación de Jesús. Así Lucas dice que Jesús, antes de llamar a Pedro, hacía tiempo que predicaba y que era muy conocido en Galilea. Capítulo 4, verso 14. Que Pedro había tenido la oportunidad de escucharlo y de presenciar muchos de los milagros en Cafarnaún. Incluso había estado de visita en su propia casa, lo había invitado a comer. Y asombrosamente había curado a su suegra. Por lo tanto, cuando Jesús llamó a Pedro, capítulo 5, versos 1 al 11 de su evangelio, el pescador de Galilea, el habitante de Betsaida, habitante de Cafarnaún, ya sabía quién era el tal Jesús. Y la escena del llamado la cuenta así. Lucas nos dice de esta forma. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y se puso a enseñar a la multitud. Después de predicar le dijo a Simón: «Mira, navega mar adentro y echen allí las redes para pescar». Pero Simón le contestó: «Maestro, hemos estado intentando pescar toda la noche y no hemos sacado absolutamente nada. Pero, como tú lo dices, voy a echar las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundieron. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que él y todos los demás estaban asombrados por los peces que habían sacado. Y también estaban Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo se fueron detrás de Jesús. Lucas 5, 3, 11. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles una vez más que este sábado tenemos un seminario sobre el budismo y que el domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño, a la cual estamos invitando a todos aquellos que puedan asistir. Y el que no puede estar físicamente porque está en Puerto Rico, está en Chicago, está en Atlanta, está en Panamá, está en Costa Rica, está en Ecuador, está en Argentina, al menos únase espiritualmente, que sepan que vamos a rezar por todos ustedes. Volviendo al Pedrito, esta es la segunda versión de Pedro, la más lógica y coherente, la que nos presenta Lucas, pero tiene 4 importantes diferencias con la de Marcos. Primera de ellas, Pedro conocía ya desde el principio, hacía tiempo, a Jesús. Había escuchado sus enseñanzas y presenciado sus milagros. Segundo, el día del llamado, Jesús no era un mero transeúnte que pasaba junto al lago de Galilea, como nos lo presenta Marcos, sino que estaba enseñando a la gente como maestro prestigioso y subido precisamente encima de la barca de Pedro. Tercero, Jesús lo conquistó impresionándolo con una pesca milagrosa. En el mismo terreno en el cual Pedro era un experto. Sin embargo, no lo llamó para un futuro vago e impreciso como en Marcos. Marcos los haré pescadores de hombres, sino que lo asoció inmediatamente a su actividad misionera. Le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Con lo cual se aclara por qué Pedro lo dejó todo en aquel momento. O sea, se le dicen, como Marcos, te voy a hacer, vas a hacer... Entonces, no, tú vas a hacer esto, ahora, right now, en este momento. Entonces, ante la inmediatez, no duda. Ya proveerá, si me está contratando, ya me proveerá para mantener la familia. ¿Qué pretende Lucas con estos 4 cambios? Con estos 4 cambios logró crear un marco psicológico más adecuado para la vocación de Simón Pedro. Y de paso dejó una nueva enseñanza, que a veces uno cree que lo sabe todo, que es experto en los temas de su propia vida, como Pedro sobre la pesca, pero sin embargo tiene mucho que enseñarnos Jesús, por lo que conviene hacernos discípulos suyos. Y aunque nos sintamos pecadores, como Pedro, que avergonzado le dijo, aléjate Jesús, no soy hombre pecador. Pero miren, si Jesús no vino a alejar a nadie de Dios, ni de la iglesia, ni de la comunidad, sino aceptar a todos. Muchas veces pensamos eso, que somos tan indignos de acercarnos a Dios que no vamos. Tan indignos de ser miembro de la iglesia que no vamos. Si no soy digno. ¿Y quién es digno de acercarse a la iglesia, de acercarse a Dios? Todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestros lados oscuros, todos tenemos nuestras equivocaciones, todos tenemos nuestras chaviendas. San Juan, por último, Mateo, Lucas, Marcos, Lucas, unas 2 versiones. Juan nos presenta una tercera versión, que para variar es completamente distinta a las anteriores. Y es que el hecho no sucedió a orillas del lago de Galilea, como los demás evangelios, sino en Betania, al sur del país, a orillas del río Jordán. O sea, Betania queda a unos 8 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén. El lago de Galilea queda a 160 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén. O sea, la diferencia es menuda, es grande. Pero bueno. Y en Betania, al sur del río Jordán, y no fue Jesús quien salió al encuentro de los hermanos pescadores, sino que Andrés, hermano de Pedro, discípulo de Juan el Bautista,
vio un día a Jesús cuando se hacía bautizar. Y entonces con otro discípulo anónimo fue a pedirle que les permitiera seguirlo. Jesús, no importaba un divino, se fue, les permitió que accedió a que le acompañaran. Y aquellos dos se quedaron todo ese día acompañándolo y escuchándole su palabra. Ver capítulo 1, versos 35 a 39. Y al día siguiente fue la vocación de Pedro. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos lo narra Juan? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían seguido a Jesús. Al amanecer se encontró con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el ungido. Y lo llevó hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero sabes, te llamarás Cefas, que significa piedra. Y desde ese día Pedro se convirtió en discípulo de Jesús. Eso está en el capítulo 1, versículos 40 al 42 del Evangelio de San Juan. Juan cuenta de esta manera la vocación de Pedro y a continuación la de Felipe y Natanael, porque así los discípulos pueden ir aplicándole a Jesús todos los títulos que conocen. En efecto, en esta pequeña escena lo llaman Maestro, verso 39, lo llaman Mesías, verso 41, el anunciado por Dios y los profetas, verso 45, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Hijo de José. Es evidente que los discípulos no pudieron saber todo esto y tienen una idea tan profunda de Jesús a los pocos días de conocerlo. Pero, dicho así, nos deja otras enseñanzas. El discípulo debe ir profundizando todos los días en el conocimiento de aquel a quien sigue. El que no conoce cada día un poco más, muy sencillo, no es verdadero discípulo. Bien es verdad que las tres versiones están adaptadas para transmitir un mensaje y a un público determinado, no es al mismo público. ¿Es posible saber cuáles de ellas se acercan más a la realidad? Pues los estudiosos sostienen que la de Juan, porque la de Marcos parece imposible. La de Lucas no es más que un intento de hacer una segunda edición remodelada y arreglada de Marcos, pero también una visión imposible. Además, por un segundo motivo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que al morir Judas, Pedro buscó elegir un reemplazante con las siguientes características. Primero, que nos haya acompañado mientras vivía el Señor Jesús con nosotros desde los tiempos en que Juan bautizaba. Hechos 1, 21, 22. Con esta condición confirma que los discípulos de Jesús se habían unido realmente a Jesús en la época de su bautismo, como lo cuenta Juan. O sea, Pedro andaba y Andrés, el hermano, andaban detrás de las enseñanzas de Jesús desde mucho antes, de cuando ellos coqueteaban, por así decir, con Juan el Bautista. Y de repente ven que este individuo aparece, que Juan lo bautiza, que hace un ruido, todo lo que... Entonces eso los impresiona. Entonces hacen el aguaje de acercarse a él. Lo cual quiere decir que lo conocían de antes. Lo cual quiere decir que el tipo de vida que llevaba Pedro no era el tipo de vida de trabajar y después seguir trabajando, no. Tenía una conexión. Hay que pensar también en otra cosa. Pedro pertenecía a una clase social, clase media alta, por una razón muy sencilla. Era dueño de una barca, era dueño de un negocio de pesca. No pienso que viviera de los cupones, ni mucho menos de la caridad pública. Entonces podía disponer de días o de horas para dedicarse a su crecimiento espiritual, y por eso le llama la atención que este individuo esté predicando. Otro de los enigmas en la vida de Pedro es su cambio de nombre. Sabemos que se llamaba Simón y que Jesús le puso Pedro o Cefas en arameo. Pero, ¿cuándo sucedió esto? Según Juan, fue en el primer encuentro que tuvieron, cuando Andrés lo llevó ante Jesús, capítulo 1, verso 42.
porque en ese momento Simón comenzaba una nueva etapa en su vida y necesitaba un nombre nuevo. En cambio, para Marcos fue más adelante, al ser elegido miembro de los 12. Nos dice Marcos: eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y expulsar demonios. Instituyó a los 12 y los puso a Simón el nombre de Pedro, porque para Marcos Simón adquiere un nuevo rol como integrante de los 12. Esa es la razón por la cual cambia el nombre. Nos lo recuerda este hecho Marcos en el capítulo 3, versos 14 al 16 y Lucas 6 al 14. Tenemos la versión de Juan, tenemos la versión de Marcos y tenemos la versión de Mateo, en la que cuenta la versión más conocida. En cierta oportunidad Jesús preguntó a los apóstoles qué opinaban de él, y cada cual pues dijo la vagabundería que creyó conveniente. Sin embargo, Simón contestó que él era el Mesías. Entonces Jesús le felicitó por su respuesta y agregó: y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:16. Así, según Mateo, el nuevo rol de Pedro comienza cuando Jesús lo elige como fundamento y pilar de una nueva asamblea, de pilar de la iglesia. ¿Es posible también aquí saber cuál de las tres tradiciones es la histórica? Volvemos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos con Pedro. La pregunta es una de las muchas preguntas que se plantea al ver los testimonios de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos. ¿Es posible también aquí saber cuál de las tres tradiciones es la histórica? Miren, resulta difícil. Incluso algunos descalifican las tres versiones y piensan que no fue Jesús quien le puso a Simón el nombre de Pedro, sino los primeros cristianos, cuando después de la resurrección del Señor, Pedro se convirtió en el principal dirigente de las comunidades y por tanto la piedra sobre la que ellos se apoyaban. Ahora, eso es un tanto difícil de creer, porque los primeros cristianos conocían lo débil y cobarde que Pedro fue durante la pasión y muerte de Jesús, y las 3 veces que lo habían negado, y que le hayan puesto precisamente el nombre de piedra, de roca. Solo se entiende que lo llamaran así si este nombre provenía del mismo Jesús. Además, los 4 evangelios afirman, aunque con versiones diferentes, que Jesús fue quien personalmente le puso el nombre de Pedro. Si se hubieran puesto los primeros cristianos, resultaría difícil explicar la unanimidad de la tradición. Por eso que la mayoría de los biblistas sostienen que el nombre de Pedro o Cefas le fue dado a Simón directamente por Jesús en un momento de su vida, aunque miren, como tantas cosas, no sabemos cuándo, pero ocurrió. Hay que tener en cuenta también una cosa,
los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan no buscaron ofrecernos datos históricos sobre la vida de Simón Pedro, sino que con la información que tenían nos transmitieron un mensaje, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hay algo en lo que todos coinciden, no obstante las diferencias de enfoque, y es el lugar destacado que Pedro ocupó dentro del grupo de los apóstoles. Eso es indudable. Aparece en todos los evangelios como el vocero y el representante de los demás. Así, es el quien se pregunta el significado de las parábolas difíciles, el que quiere saber cuántas veces hay que perdonar, el que averigua sobre la recompensa que le dará Jesús por haberlo seguido, el que pide explicaciones sobre la higuera que se había secado milagrosamente, el que pregunta sobre los detalles del fin del mundo. O sea, es el bocón, por así decir, el cuestionador. Es el apóstol Pedro el que responde cuando Jesús pregunta quién lo ha tocado entre la multitud, el que confiesa que Jesús es el Mesías, el que promete al Señor que los 12 no lo abandonarán, el que hace el audaz pedido de caminar sobre las aguas una noche de tormenta, el que asegura estar dispuesto a ir con Jesús a la cárcel de la muerte, el que camino de Getsemaní exclama, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Estos datos y muchos otros demuestran la indudable jerarquía de la que Pedro gozaba incluso durante la vida de Jesús. La última vez que en el Nuevo Testamento se nos habla de Pedro es durante el Concilio de Jerusalén, en el cual el príncipe de los apóstoles propuso liberar a los cristianos de la práctica de la ley de Moisés, con lo cual el cristianismo se independizó, se desconectó definitivamente del judaísmo. Después desaparece y ya no volvemos a tener información sobre él. ¿Qué fue de la vida de aquel pescador galileo convocado personalmente por Jesús para el proyecto más fantástico de la historia, que tuvo el privilegio de verlo, tocarlo, estar a solas con él, escuchar las enseñanzas de su propia boca? Como comprenderán, el número de leyendas posteriores han tratado de explicarlo. Leyendas, evangelios apócrifos, cuentos, historias. Según estas leyendas e historias, luego del Concilio de Jerusalén, Pedro se trasladó a Roma. Allí convirtió con su predicación a las 4 concubinas del prefecto romano Agripa, las cuales abandonaron su modo de vida y siguieron a Jesús. También se habla que convirtió a Santira, la favorita del emperador, quien decidió vivir desde entonces en castidad perpetua. Molestos y enfurecidos ambos gobernantes resolvieron acabar con Pedro, por lo tanto el apóstol debió de escapar de la ciudad. Pero cuando estaba huyendo, Jesús se le apareció por el camino. Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y él contestó, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Entonces comprendió que Jesús decía tales palabras al ver que su discípulo principal huía cobardemente y decidió regresar y morir con valentía. Cuando llegó de nuevo a Roma, la mujer de Pedro, su esposa, que vuelvo y le repito lo que les decía al principio, y eso está basado en el libro, en la carta a los Corintios, la mujer andaba con él, había sido apresada y fue crucificada delante de él mientras lo obligaban a mirar la escena. Pero Pedro la animaba diciéndole, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Fue tan la fe que él demostraba que el carcelero terminó convirtiéndose al cristianismo. Y cuando llegó el momento de la crucifixión de Pedro, pidió que lo colocaran cabeza abajo, porque él no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Esto nos lo narra una novela famosa que después muchos de ustedes quizás hayan leído o han visto la película Quo Vadis, de Sienkiewicz, un autor polaco del siglo XIX. Imagínense, 19 siglos después nos cuentan la historia. Basada en leyendas, basada en apócrifos, o sea, legalmente la actividad de Pedro aparece en el Nuevo Testamento desde la pesca en que Jesús le dice ven y sígueme hasta el Concilio de Jerusalén. Todo lo demás es leyenda, todo lo demás son apócrifos, todo lo demás puede, no quitamos que pudiera haber ocurrido, pero no hay una certeza sobre ella.
Se ignora cuando Pedro conoció a Jesús, como ignoramos infinidad de detalles de su vida, que tuvo hijos. Pues sí, que es un poco lo que la novela del Código da Vinci quiere decir, de que Jesús se casó, le pone a Jesús con la Magdalena y que tuvieron hijos, y que pues también con Pedro, que tuvieron hijos, y que sus descendientes llegaron a Dios sabe dónde y Dios sabe cuándo. Ignoramos, como les digo, cuando conoció Pedro a Jesús. Pero si bien existió ese día, sabemos que a Pedro le llevó toda una vida a conocer al Señor. O sea, una cosa es el primer encuentro y otra cosa es comprender la vida. Es un poco como cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos de un hombre o de una mujer que puede ser con la cual hacemos nuestra vida, hay un flechazo, hay un qué sé yo, que no sé qué es. Y empieza el conocimiento, y empieza el descubrimiento, y empieza el conocer, y podemos estar viviendo 10, 20, 30 años con una pareja que en un determinado momento nos encontramos y hemos ido tratando de conocernos, o tratando de ignorarnos, o tratando de poner vallas para que no nos conozcan. De eso pasó con Jesús y con Pedro. A Pedro le llevó toda una vida a conocer al Señor, con enojos, con males entendidos, con negaciones, con caídas, con infidelidades. Pero a pesar de todo, Pedro, el ciudadano de Betsaida, que tenía su negocio en Cafarnaún, que tenía su pesca, que tenía su retranca, que tenía sus maneras de hacer las cosas, no se asustó, no se amedrentó. Y lo siguió hasta el final. Es verdad que lo negó, es verdad que es una figura contradictoria. En cuestión de horas es capaz de tirarle la espada y cortarle la oreja al siervo, al esclavo del sumo sacerdote, cuando horas después una muchacha, ¿tú eres de ellos? Yo no lo conozco. O sea, figura contradictoria, que quiere contentar a todos y no es capaz de contentarse a sí mismo. Sabía que cuando el pescador le dijo, el carpintero le dijo, sígueme, se embarcaba en una aventura sin retorno. Una aventura sin añorar lo que dejaba, sin mirar atrás. Y amó tanto a Jesús, con tanta devoción, que terminó dando la vida por él de la manera más cruel. Es un poco como cuando uno descubre un ideal que vale la pena. Todas las demás cosas de la vida pasan a ser secundarias. Tan secundarias que hasta se es capaz de morir dolorosamente por ellas. Incluso cabeza abajo, como lo hizo aquel rudo pescador Galileo, luego de haber descubierto a Jesús y comprender que ya no había en su vida nada más grande por qué vivir. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente. 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales,
6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos y concluimos, vamos a ir concluyendo nuestra tertulia. Les recuerdo una cosa muy importante. Algunos de ustedes se preguntarán por qué razón. Primero hablamos de estos temas. Por una razón muy sencilla. Primero nadie lo habla y en un momento la Biblia hay que mirarla por todos los lados, no solamente de frente, sino por delante, por detrás, por arriba, por abajo, el ir desmenuzándola, el irla comiéndosela, como el que dice. Y luego nos enseña un método muy importante y es el método de la comparación. Hay que pensar una cosa, la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a ponerlo así, el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento, no es una narración cronológica al pie de la letra. Es una reflexión teológica del hecho de la salvación y del hecho de la redención y del hecho del reino de Dios en nuestras vidas. Y cada uno de los 4 evangelistas tiene pues una visión moderna, podemos decir, que entendemos de mercadeo. Tiene que mandar el mensaje a una determinada comunidad. Ellos siempre piensan en comunidad. Siempre piensan en alguien a quien va a recibir ese mensaje. Piensan en comunidad, no piensan en ellos solos. Entonces, el mensaje, el núcleo del mensaje, nos lo van a presentar dependiendo a qué comunidad están ellos dirigiéndose. Que el Espíritu Santo vino, eso es una cosa indudable. ¿Cómo lo presenta uno? Juan nos quiere decir que es una nueva creación. Da datos que el público que está recibiendo entiende de esa nueva creación. Lucas va a decir, es una tradición, es una culminación del pueblo de Dios. Él nos va a presentarlo de otra manera. Entonces, por eso también insisto en el contexto, en el texto y el contexto, porque conociendo el contexto podemos entender mucho mejor. Una lección práctica que les podría, cuando tengan tiempo, por ejemplo, leer el libro de los Hechos, comparando acontecimientos, o la Pasión, comparando, no en uno solo, sino en distintos evangelistas. La palabra de Dios no es para leérsela de un cantazo, leérsela poco a poco, comparando con lo que dice uno, con lo que dice el otro, y entonces hay una visión de conjunto. No es lo mismo ver una foto de estas chiquititas de carné, de ID, de identificación, que ver una panorámica grande. Se ven más cosas.
Eso es un poco lo que nos invita. Bueno, nos faltan pocos minutos, nos faltan 2 minutos. Quiero recordarles 2 cosas, 3 cosas o 4 cosas. Primero, a todos los padres que nos sintonizan, sean padres de verdad, padres de compañía, padres, los que hayan hecho de padre en nuestras vidas, nuestra felicitación más sincera. Y recuerden siempre, cuando Jesús nos quiso decir cómo era Dios, nos dijo que era un padre. Esa es la responsabilidad que tienen para con sus hijos. Segundo lugar, en la felicitación especial para aquellos padres que están entre rejas y para aquellos padres que tienen sus hijos entre rejas. Una oración especial por ellos. Tercer lugar, si están solos o están acompañados, con la persona con la que estén acompañados en este momento, denles un abrazo y díganle que lo quieren. No se vayan de este mundo sin expresar la cosa más bella que hay, que es el amor, que es sincero y es sencillo para cada uno de nosotros. Y finalmente les pido que recen por nosotros. Vamos luchando día a día. Necesitamos dinero para sobrevivir, pero eso es secundario. Necesitamos oraciones para sobrevivir, para vivir, para amar, para seguirnos ilusionando con el proyecto del siglo XXI. Por eso les pido una oración sencilla. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor les ayude y les bendiga a todos ustedes. Feliz Día de los Padres. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.